Jesús. Tú también puedes pertenecer a Comunidad de Dios por una vida mejor. Muy bien, levanta una de sus manos y diga conmigo: apreciaré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hay que amar a Dios con todo, señores. Con todo se ama, pero también con nuestra mente. Y entonces, para poder amar a Dios con nuestra mente, necesitamos someter nuestros pensamientos a una renovación continua, sujetarlos. ¿Me estoy explicando? Quiero decirte que Dios tiene la facultad y el poder de multiplicar los buenos pensamientos en nosotros. Él multiplica nuestros pensamientos y el deseo de Él es que se conviertan en bendiciones abundantes. Pero el asunto de todo esto es, si nuestros pensamientos continuamente son negativos, de lo que no es correcto, ¿qué materia prima le damos a Dios para hacer su obra? Si en nuestra mente, si nuestros pensamientos no son correctos y abundan los negativos. Libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 17. Dice la palabra de Dios así. Aquí me quedaba. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Preciosos. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Señores, Dios tiene preciosos pensamientos. No tan solo preciosos, sino que tiene muchos pensamientos acerca de nosotros preciosos. Dice que la suma de ellos es grande, y cuando los enumero se multiplican, se vuelve algo incontable. Son muy lindos y preciosos los pensamientos de Dios. Pero te quiero decir una cosa. El salmista dijo: mesón, diga conmigo, mesón. Dígalo fuerte, mesón. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros los preciosos pensamientos de Dios. De nada sirve que Dios tenga buenos y preciosos y un montón de pensamientos si todos pasan de largo en tu vida. Tú tienes que extender la mano y decir: este pensamiento es mío, este también es mío, este es mío, y lo haces tuyo. Y tienes que llegar un día: cuán precioso, wow. Y cuando los tomas dices: me son tus pensamientos. Dios desde que íbamos a nacer comenzó a pensar bien de nosotros, que nos íbamos a desarrollar, íbamos a cumplir el propósito por el cual nos daba la vida. Y comenzó a pensar de todo lo que sí íbamos a lograr, a alcanzar, el por qué existíamos. Y hay toda una serie de pensamientos tan preciosos acerca de nosotros, de parte de Dios, impresionantes. Pero una vez más, ¿de qué serviría que sean tantos y preciosos si no los haces tuyos? Dios piensa bien de ti. Desde el vientre de tu madre trae planes buenos contigo. ¿Me estoy explicando? Muchas veces hay personas que cuando se equivocan en un área de su vida, o tuvieron algo que les marcó que fue incorrecto, por supuesto, lo que hicieron, muchas veces de sí mismo piensan: no soy digno, yo ya no lo merezco. Cuando esos pensamientos vienen a tu vida, te apartan de lo más valioso, primero de Dios. Porque quiero decirte que Dios no ha pensado de ti que eres indigno. Él sigue pensando de ti que eres digno. Entonces quiero que nos quede bien claro que Dios en todo tiempo piensa de mí que yo soy digno. Déjame afirmarte esto con un pasaje bíblico. ¿Recuerdan que cuando el mundo dice que estaba muerto en sus pecados y sus delitos, la humanidad, un día en medio de todos esos grandes errores, Dios siguió pensando bien de la humanidad? Tan pensó bien, póngame atención en esto, que decidió enviar a su Hijo
a su único hijo por nosotros. ¿Usted cree que no pensó bien de nosotros? Si mandó lo más valioso. Y yo me imagino al Señor: hijo, yo pienso bien de ti, la humanidad vale, tú vales, y por eso voy a dar a mi hijo por ti, porque sé todo lo que vales. Pero la persona se flagela y automáticamente muchas veces dice: yo no sirvo, yo no puedo, y comienza a sentirse indigno. Y una vez más, el día que te sientes indigno, te apartas de todo lo bueno. Hay hijos que dicen: no me siento digno de estar en esta casa, he fallado mucho, les he faltado mucho el respeto, y se alejan de lo más hermoso, su hogar. Porque un día piensan de sí así. El Señor piensa también de ti y de mí, que aun cuando nos hemos equivocado, quiero decirte lo siguiente: Dios te dice: ciertamente sigo pensando bien de ti. Pero ¿cómo, Señor, si me equivoqué? No es que yo no estoy pensando en todo lo que te equivocaste. Sigo pensando en que te vas a levantar. Y sigo pensando en que eres un hombre y una mujer de bien, que va a cumplir el propósito por el cual le di vida. Y entonces, cuando ese pensamiento viene a tu vida, cobras ánimo y dices: sí, Señor, y comienzas a extenderte a lo que Dios tiene hacia adelante de ti. ¿Por qué crees que una persona, cuando comenzó a tener un rencor con alguien y siguió pensando lo mal de él, lo mal de él y lo mal de él, y este pensamiento hoy pensó mal de él, y si sigue alimentando ese mal pensamiento, mañana sigue pensando peor, y pasado peor, y pasado peor, y ¿sabes en qué termina? En que lo quieres matar. De ahí terminan los suicidios, porque un día algo molestó, algo no me gustó, y pensé: es que esto me hizo, y después le aumentas y sigues. Entonces lo malo se sigue multiplicando. Se multiplica a un grado que se vuelve al rato insoportable, insostenible, inmanejable. Señores, es verdaderamente malo. Lo malo se multiplica también hasta lo infinito, en lo negativo. Señores, ¿de dónde creen que vienen las grandes depresiones y angustias y después suicidios? Sino de un día que comenzaron a sentirse tristes y le comenzaron a dar cabida a ese pensamiento de tristeza, y se siguen viendo y siguen pensando en su tristeza, y era más tristeza. Después dio la luz a la depresión, y después toda esa depresión dio a la luz a la angustia, y después toda esa angustia, y sigues angustiado porque sigues pensando en esto, y después dices: ¿para qué vivo? No vale la pena vivir, y termina la gente en un suicidio. Entonces, señores, los pensamientos en negativo son tan peligrosos que también se multiplican. Muy bien, señores, los pensamientos son tan poderosos en lo negativo que pueden destruir tu vida y llevarla a mucho pecado. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Carta a los Romanos de Pablo, capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué hacen? Piensan. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. El pecado, a fin de cuentas, lo grave no es el hecho, sino lo que lo genera. Y lo que lo genera es el pensamiento. Porque una vez pensado, terminas haciéndolo. Entonces, aprendamos a renovar el pensamiento, pues. Una vez más: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿qué? ¿En las cosas del Espíritu qué? No se escribió, pero estamos en el mismo contexto. Piensan en las cosas del Espíritu, y el otro está pensando en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo decía aquí? ¿Cuál es el contexto de cómo podemos ocuparnos del Espíritu? Pensando en las cosas del Espíritu. No sé si me estoy explicando. Dice: bueno, ¿y cómo me ocupo en las cosas del Espíritu? Pues pensando en las cosas que a Dios le agrada. Y entonces dice: los que piensan en las cosas que a Dios le agradan tendrán vida y paz. Diga conmigo: vida y paz. Dice: por cuanto los designios de la carne. ¿Sabe qué significa designios? Designios significa pensamientos, plan, intenciones.
porque viene lo más glorioso. Isaías 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz. Diga conmigo, completa paz. Dígala fuerte, completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿a qué? Confiado. Porque en ti, ¿a qué? Porque en ti, ¿a qué? Uno tiene que tener un pensamiento que persevere. El que no persevera en un pensamiento de Dios es porque está desconfiando de que Dios lo puede hacer. Te lo voy a volver a explicar. El que no persevera en un pensamiento de Dios es porque está desconfiando y cree que mañana ya no sucederá nada. Y no es tan solo que lo pienses hoy, sino tienes que perseverar mañana. Y no tan solo mañana, sino también la siguiente semana. Y en todo tiempo seguir pensando lo mismo. Cuando tú piensas siempre lo mismo, le estás diciendo a Dios constantemente: Señor, mi confianza está vigente de que tú lo vas a hacer. Cuando esto sucede, se escribe el Salmo, se escribe el pasaje de Isaías. Él solo puede guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado.